Bueno, vamos ahora con un tema que es bastante cortito, que es el manejo de las aguas residuales, ¿no? Normalmente en regiones pobres o con dificultades para obtener agua, como por ejemplo en el caso de Canarias, la escasez también de precipitaciones, ¿m? Que también aquí la tenemos, o el elevado coste del agua para el riego, normalmente lo que obliga es a utilizar aguas que han sufrido antes un uso pues, bien doméstico, ¿no? En las casas o bien industrial, ¿no? Y después tienen que ser posteriormente depuradas hasta unos niveles más o menos aceptables. ¿M? Eh, Perdón. Eh, Normalmente el agua residual se genera continuamente, ¿no? Por lo tanto, siempre se puede estar utilizando para los cultivos. Esta la pueden ir absorbiendo de forma continua, ¿no? Por ejemplo, en el caso del césped de jardinería, ¿no? Que puede recibir agua durante pues, todo el año, a lo largo de todo el año, ¿no? Las aguas residuales normalmente se someten a unos tratamientos previos, ¿no? Para la utilización, que tiene distintas etapas. No podemos utilizarlas directamente sin recibir este tipo de tratamiento. El primer tratamiento pues da como resultado un producto que ya ha eliminado pues más del 50% de partículas sólidas, ¿no? No suelen apreciar restos grandes, tienen mal olor, contienen patógenos, ¿sí? Y no está permitido su uso para riego en ningún caso, ¿no? Digamos que al contener esos patógenos, pues podemos contaminar cultivos, eh, tampoco para céspedes en ningún caso, realmente no se debe utilizar, ¿no? Eh, Después tenemos un segundo tratamiento o un tratamiento secundario que este sí elimina ya más del 90% de los sólidos, ¿no? Con esta agua sí se puede regar, pues, por ejemplo, los campos de golf, los taludes de la carretera o en áreas donde el contacto físico es infrecuente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del césped, pues cuando, digamos, se puede utilizar cuando ya esté seco. Esta suele ser la fracción más usada para el riego, ¿no? Eh, el problema es que tiene y contiene sustancias químicas y biológicas perjudiciales, porque siempre debe evitarse el contacto humano directo con las zonas en que se rieguen. Ya tenemos un tratamiento terciario, que ahí ya incorpora cloraciones, exposiciones a rayos UV, aplicaciones de tierra, etcétera, ¿no? Este sí da un producto altamente purificado. En este caso sí se puede utilizar en zonas con contacto directo para las personas, por ejemplo, en céspedes privados, en céspedes públicos, en parques infantiles. Digamos, este es el tratamiento terciario. Bueno, este tipo de aguas normalmente está fuertemente regulado, ¿no? Y siempre está sometido a legislaciones internacionales, estatales y autonómicas para controlar su uso. Si no, imagínense ustedes los problemas, digamos, de salud que puede ocasionar si no está bien, ¿no? Eh, la composición de las aguas residuales, bueno, depende mucho de la fuente original. No es lo mismo que sea doméstica, que sea industrial, etcétera, ¿no? A partir del tratamiento secundario, en muy pocas ocasiones se hace difícil su aplicación. Siempre debemos tener en cuenta los siguientes problemas que podemos tener. Primero, sobre todo, la salinidad. Que hablamos antes, la salinidad siempre provoca problemas cuando las sales en la zona radicular, en la zona de las raíces, es excesiva. Lo hablamos y lo tendría que haber mirado ya en el tema anterior. También lo que hablamos en el caso anterior, la permeabilidad, el SAR. ¿Se acuerdan que el SAR tenía que ver con el sodio? La falta de permeabilidad en el suelo se puede producir cuando el agua lleva altos niveles de sodio. Un SAR superior a 9, con niveles bajos de conductividad eléctrica, que ya lo veremos, indica posibles problemas de estabilidad del suelo. Otra cosa que podemos tener grandes problemas son los elementos tóxicos. ¿Qué tipo de elementos tóxicos podemos tener? Pues muchísimos. Por ejemplo, el boro, que es un componente que normalmente viene aportado por jabones y por detergentes. Otro caso es el cloro. El cloro, aunque se pone en algunas aguas, a niveles superiores a 355 partes por millón, puede provocar problemas de toxicidad, tanto en árboles como
en arbustos, ¿no? Después también tenemos los niveles de otro compuesto que es el cadmio. Siempre deben ser inferiores a 0,005 partes por millón. También los del cobre, 0,2, los del níquel, 0,5 y también el zinc, que llega hasta 5 partes por millón, ¿no? Deben controlarse también otros iones, según las particularidades de cada cultivo, siempre, o digamos del uso que va a tener, siempre hay que tener mucho cuidado con el tipo de elementos que le ponemos porque pueden resultar elementos realmente tóxicos, ¿no? Y hasta aquí llegamos a este, digamos, pequeñito de contexto de aguas residuales.